Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente poder encontrarnos con vos a través de la virtualidad. Estamos nuevamente acá en las instalaciones del IAB en multimedia con nuestro programa titulado Sin Vueltas. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Capé. ¿Todo lindo? ¿Cómo va, Gape? Todo tranquilo, la verdad. Muy contento de estar otra vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos una nueva lección, un nuevo repaso. Tenemos mucho para estudiar, para contar, para decir. Tenemos una lección que fue muy interesante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esta es una de las historias que, en lo personal, a mí me gusta mucho de la Biblia, de esas historias increíbles. Sí, es Bueno, una historia muy impactante, ¿no? La de, ya decimos el versículo, Primera de Reyes, capítulo 18, te impacta, como que llega en un punto en el cual vos decís, fue todo esto después viene a una historia mucho más importante y a crear un contexto nuevo. totalmente. Es de esas historias que nos cuentan desde niños, ¿no? Sí, tal cual. Que uno la conoce mucho. Así que bueno, lección número 6 lleva como título la restauración de un altar derrumbado, es decir, que en un momento estaba bien armado, pero pasó algo, por lo cual se tuvo que derrumbar. ¿Alguna vez o conocen a alguien cuya relación con Dios sea muy fuerte, que para ustedes sea un ejemplo? Sí, Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Se animan a, no sé, a contarme de alguien? Mi papá, en mi papá. ejemplo, mi papá. Ok. Yo como ejemplo lo tomo mucho a mi abuelo de parte de mi mamá, mi abuelo materno. Ah, Fue muy importante, él tiene una relación muy linda con Dios, entonces me gusta tenerlo como un ejemplo. qué bueno. Siempre uno cuando piensa, ¿no?, en estas personas que tienen una relación fuerte con Dios, quizás nos viene a la mente momentos en el que los vimos a ellos orando, o no. No sé si recuerdan eso, ¿no? Momentos en los que vos de repente entras y están de rodillas orando, ¿no? Recuerdo alguna vez a mis padres haber entrado y haberlos visto de rodillas, ¿no? Y eso es muy impactante para uno porque también nos motiva y porque según lo que estudiábamos con la lección, decíamos que estos eran como altares, ¿no? Ese momento donde vos levantás un altar de adoración a Dios. El problema está cuando ese altar que nosotros levantamos se derrumbó. Y entonces uno empieza a ver su vida y pasan los días y no encontramos ese momento, ese lugar, Ujú. ¿no?, donde podemos adorar a Dios. Entonces vamos a ver que el cambio en nuestra relación con Dios comienza cuando entonces empezamos a levantar esos altares. Dale. ¿Les parece que vemos un poquito las respuestas de nuestros compañeros Dale. antes de introducirnos? Vamos a ver La qué dicen. pregunta que les hicimos en el campus es, ¿qué necesitas hacer para tener todos los días un momento de conexión con Dios? Vamos a ver. Dale, vamos a verlo. Bueno, necesitaría estar un momento a solas con él, encontrarme en paz, en tranquilidad y orar, leer la Biblia, meditar y poder encontrar paz. Bueno, para mí, para tener una conexión con Dios se tiene que hacer todos los días, siempre, y es lo primero que debemos hacer. Así que para mí hay que sacrificar cosas que solemos hacer temprano, como puede ser un momento de sueño, que sería sacrificar un poco más de tiempo de la noche, que por ahí usamos para pasar con amigos o para hacer cosas que nos gustan, para poder acostarnos más temprano y poder levantarnos más temprano y así poder tener ese momento de conexión con Dios, antes de hacer cosas como la higiene personal, levantarse, cambiarse, ir al colegio, etcétera. Organizar bien mis horarios a la mañana para poder tener mi culto y orar y comenzar el día más tranquila y bien. No, es hacerle un espacio todas las mañanas, tipo, lees un poquito la Biblia y orás para, tipo, tener la conexión con Dios todo el día y eso. Bueno, le damos gracias a nuestros compañeros que se siguen sumando semana a semana y en el campus. Hay que animarse a ponerse frente, ¿no? Hay que animarse también a responder una pregunta como esta de Sí. cómo podemos tener un momento de conexión con Dios todos los días. Cuentan experiencias personales y muy buenas también para nosotros. Totalmente, sí. Así que bueno, le agradecemos a nuestros compañeros que se sigan prendiendo, se sigan sumando y que también aprovechen estos momentos que los padres los ven y está bueno. Sí, está bueno. Bueno, Agus, nosotros vimos y la historia que tenemos para hoy se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Es de Elías, es la historia de Elías en el Monte Carmelo, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo sucede esta historia en la que Elías tiene que reconstruir un altar? Bueno, Dios le mandó a decir a Elías que anuncie que iba a haber una sequía en donde ellos estaban. Y realmente la sequía duró mucho tiempo, estuvieron 3 años y medio sin lluvia y todas las cosechas se echaron a perder, ya no tenían reservas y realmente el pueblo estaba pasando hambre. Entonces, cuenta que además de la sequía física que había mucha sequía espiritual. Em, y parecía como que no se estaban dando cuenta, ¿no? En ese momento estaba reinando Acab, Mm. estaba con Jezabel también, y él cometió varios errores. Es como que también contaba que él hizo como
un templo para Baal, para adorar a Baal, y la Biblia dice un versículo que lo hizo para despertar la ira de Dios, ¿no? Sí, Como que él sabía lo que estaba haciendo. sí, totalmente. Entonces Elías habló con Acab y le dijo que que se reunieran en el Monte Carmelo. Y, y lo que pasó ahí dice que fue muy, muy loco lo que pasó. Dice que estaban todos ahí y estaban todos los sacerdotes paganos y estaban todos cortándose, había mucha sangre porque estaban clamándole a sus dioses para que realmente muestren quién era el verdadero Dios. Se rebelde. Claro. Y al final no pasó nada. Entonces Elías, que ya tocó su turno, entonces dice que él reconstruyó el altar, tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel y después hizo como una zanja alrededor y empezó a tirar agua. Tiraba agua para mojar la leña hasta que se llenó la zanja también que estaba ahí. Y ahí empezó a orar y a pedirle a Dios que mande fuego del cielo. Está en el versículo 37 la oración de Elías que dice: respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que está convirtiendo a ti su corazón. Me llamó mucho la atención porque Elías tenía una fe terrible y en su oración se renotaba. Se le decía: Señor, respóndeme, respóndeme para que la gente se dé cuenta de quién es el Dios verdadero. Y ahí Dios mandó fuego del cielo y le demostró a la gente que Él existe y que Él está ahí para escucharnos. Es una historia terrible porque cuando uno la piensa, ¿no? El pueblo de Israel llegó a ese punto porque empezó a desobedecer a Dios, ¿no? Dios dice que tendría que encontrar un hombre de fe. Sí, aparte vienen desde hace mucho tiempo desobedeciendo a Dios, ¿no? Hace demasiado tiempo y ya había que poner un punto. Las consecuencias de andar alejado de Dios. Ahora, fíjese cómo Dios manda a alguien para que anuncie, no se arrepienten. Cuando uno le dice que el lugar donde estaba el pueblo de Israel, dice que era un lugar hermoso, eh, totalmente verde. Yo me imagino, siempre cuando habla de esta historia, yo me imagino que era un lugar feo, no sé por qué, mi imagen era como un monte abandonado, Sí. sin nada. Y es que era como quedó. Porque Ujú. fíjate qué interesante, cuando uno lee Elena de White, que ella nos amplía un poco esto, dice que el lugar era verde, las corrientes de agua fluían un montón, era un lugar totalmente hermoso, a tal punto que mientras Elías iba camino a encontrarse con Acab para decirle de la sequía y lo que iba a pasar, dice que Elías iba mirando a su alrededor y decía: es casi imposible, ¿cómo esto va a quedar seco? ¿Cómo va a ser Dios para que esto quede seco si es tan florece tanto, si hay tanta agua, tanto verde, ¿no? Pero aún así dice que Elías fue y se lo dijo acá Y quedó todo seco. y quedó todo seco, totalmente seco, ¿no? Y lo que vos decías, Aguna, secos espiritualmente también quedaron, Tal cual. ¿no? También la lección decía que Dios no solamente mandó a Elías para, o sea, dice que mandó a Elías para mostrarle a la gente que realmente tenían que volver a tener su culto, su adoración a la mañana y a la tarde, como veníamos hablando las semanas pasadas, y que también, además de eso, está trayendo de vuelta a su pueblo a esto, a como recordarles, porque ya había pasado. Sí. Ya tenían un altar, ya Dios había mandado a alguien para que les cuente esto, habían construido el templo. Sí, Entonces fue como que Dios mandó a Elías para recordarle esto, para traer de vuelta a su pueblo. Exactamente. yo creo que es algo que nos pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Que nosotros estamos perdidos, estamos secos y después llega alguien y nos reencuentra, llega Dios y nos reencuentra a nosotros, un reencuentro, ¿no? Y qué bueno que es Dios, ¿no? Que ante Sí. nuestro pecado sigue mandando mensajes, sigue insistiendo con nosotros. Porque yo imagino él podría haber dejado todo seco e irse, decirle a Elías: como vos sos el único de fe acá, nos vamos los dos, dejamos a estos. Y ya está. Sí, ¿no? Pero sin embargo llega. Fabio, ¿cómo llega al punto el pueblo de Israel a alejarse tanto? ¿Fue de un momento para otro? No, fue una historia larga, fue un momento de muchos años que se empezaron a como que a maltratar todo lo que era Dios y a malinterpretar todo lo que Dios había impuesto. Incluso desde Moisés, cuando vemos en la lección hablaba sobre cuando Aarón impidió un poco que se haga otros dioses, pero se hizo el becerro de oro, que era como que representaba a Dios entre comillas. Y en los mandamientos decía que no hagamos ninguna imagen ni semejanza a Dios, y que no hagamos ningún ídolo ni nada. Entonces, cuando nosotros vemos acá, ya desde ese momento, como que
ya el pueblo de Israel empezó a desobedecer. Después vamos al rey Jeroboam de Israel, que no prohíbe el culto y todo lo que sigue yendo en esas historias. Y si seguimos viendo, vamos a ver cómo el pueblo de Israel va desobedeciendo y decayendo de a poco. Ujú, tal cual. Ahora podemos ver acá que ya llegó en este punto de Baal, que Dios ya estaba cansado, estaba enojado y dijo, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde está lo que yo quiero, no? ¿Dónde está el pueblo que me va a guiar, me va a cuidar? El rey Acab destruyó todo junto con Jezabel. Y acá vamos al punto en donde Dios dijo, bueno, necesito a esta persona de fe, necesito a Elías. Elías es el último profeta, acá Elías va a hacer algo por mí. Y acá es donde nosotros vemos la obra que Elías hace por medio de Dios para poder reconstruir ese altar, ¿no? Como dice la lección, reconstruir y volver a encontrarnos con él. Totalmente. Ahora, este momento en el que Elías se encuentra, porque cuando dice que citan a todos los profetas de Baal, y estaban en el monte todos los profetas de Baal, como Agus contó, tratando de hacer de que su Dios haga descender fuego del cielo y hasta se cortaban y gritaban y hacían cosas y no pasaba nada. Y cuando uno lee la Biblia, como que Elías se les burlaba, ¿no? Sí, sí. Elías andaba, dice, constantemente vigilando que nadie mete un fósforo por ahí y lo prende, Sí. estaba cuidando del lugar. Y en ese momento, Elena de Guay acá es fascinante lo que dice, porque en un momento se lo ve a Elías que estaba solo. Y entonces estaba solo frente a todo las personas que estaban contemplando en ese lugar alto que se Y los bajó. como 500 Sí, profetas que había eran un montón un montón. contra uno. Exactamente. Y ahí es interesante que dice que mientras él estaba solo, en realidad no estaba solo, estaba, dice, una hueste de ángeles custodiando y cuidando y alrededor de él. Wow. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ante una multitud que nos empiezan a decir cosas, o entre una multitud que nos juzga, ante una multitud que parece que no podemos contra ellos, recordemos que siempre tenemos una hueste de ángeles que nos siga acompañando y cuidando. Eso es muy bueno, ¿no? Y cómo Elías estaba enfrentando ese momento. Yo creo que también es como un ejemplo el decir, eh, por ahí llevándolo ahora a nuestra vida, que por ahí el ser diferentes, el ser cristianos, adventistas, por ahí nos sentimos un poco solos en nuestro círculo de amigos, en nuestro colegio. Entonces está bueno recordar que a Elías no le importó estar solo, porque él sabía que estaba con Dios. Él sabía la compañía que él está creando todos los días, ¿no? Que él está construyendo una amistad con algo mucho más celestial, mucho más fuerte, que nosotros también deberíamos, es una invitación a que nosotros hagamos lo mismo. ¿Sí? Y dice que cuando Elías oró, oró como sabiendo que Dios estaba allí. ¿Sí? Eso es principal porque nosotros en nuestras oraciones a veces oramos como por orar. Orar como sabiendo que Dios está allí. Y sabiendo que va a responder. Sí, totalmente, totalmente. Agus, ¿cuál está siendo hoy, no? Uno de los mayores males que a nosotros nos aleja de Dios, así como en ese momento al pueblo de Israel lo alejaba de Dios. Bueno, la lección cuenta un poco que la iglesia está atravesando esta dificultad que por ahí no nos damos cuenta, eh, pero es bastante dañina. Habla del celular, del teléfono, de las redes sociales, de la computadora, lo que sea, que aunque no nos demos cuenta, ahora nos facilita muchísimas cosas. Comunicarnos con gente que está lejos, queremos información, hacemos una pregunta y ya nos las dan. Entonces, lo vemos como una herramienta buena, pero justamente la lección habla de eso, de que si nosotros le damos un buen uso al celular, puede ser algo que nos ayude, pero justamente tenemos que esforzarnos en eso. El celular tiene muchos contras para nuestra salud. Aumenta el estrés, o sea, nos mantiene aislados de la sociedad, de poder comunicarnos cara a cara entre nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Totalmente. Y ahí, Agus, yo lo que pienso es, deberíamos dedicarle un buen tiempo, ¿no? Para hablar de los adolescentes, de los jóvenes con el área del celular, que es un gran mal hoy en día. Es una gran herramienta, como dijiste, pero también que nos puede llegar a hacer tanto mal. Nosotros veíamos y estaba leyendo un libro que es muy interesante, que habla acerca de la generación Z. La generación Z, esta generación que comienza a partir del año 1995, es la generación de ustedes, Sí. es la generación que yo también estoy entrando. Pero es muy interesante cómo a partir de que salió el celular y especialmente cuando salieron las redes sociales, cómo se disparó el índice de lo que es estrés, ansiedad, autolesiones, suicidio.
es algo a lo que nosotros le tenemos que dedicar mucho tiempo y ahí yo digo jóvenes, adolescentes, adultos, nos demos cuenta de que si nos está haciendo realmente mal y si esto nos está alejando de Dios. También yo creo de que esto justamente del celular es algo que al mismo tiempo lo podemos usar como una herramienta de que nos acerquemos a Dios, pero también que nos alejamos muy fácil, porque Satanás está todo el tiempo tentándonos, ¿no? Y cuando él nos tienta con el celular, que es lo más vistoso que tenemos ahora, las redes sociales, él ya nos ataca fácil. Y Dios puede usar el celular como una herramienta para salvarnos, pero al mismo tiempo Satanás la puede usar para destruirnos. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro qué es lo que nosotros queremos hacer. Si yo quiero que mi Baal sea el celular, o si quiero que si mi Dios, el otro altar donde no hay casi nadie y del otro lado hay una multitud mirándome, sea el verdadero significado y el verdadero yo quiero estar como Elías. Hay una frase que me gustó mucho de la lección que dice, fuimos creados por Dios con un talento innato de comunicarnos con Él sin intermediarios. Entonces, yo me puse a pensar, conectado con lo que decía Fabio, ¿por qué justamente el celular tiene que ser algo que lo usemos para conectarnos con Dios? Puede ser que nos ayude a conectarnos, pero si justamente Dios nos dio el talento innato de poder comunicarnos con Él, así, a viva voz. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando nuestra mente cambia tanto que nos cuesta adorar a Dios sin tecnología? ¿Desde cuándo se perdió esa adoración cuando cantamos, cuando tocamos la guitarra, el piano, cualquier instrumento, No cuando sé oramos? si se acuerdan ese culto del año pasado que se cortó la luz y no teníamos electricidad ni nada y cantamos todos sin luz, sin nada. Fue un momento en el cual yo sentía que nos estamos comunicando con Dios por medio, hablando ya de tecnología en general, sin medio de nada. Éramos nosotros y Dios. Y hay muchos chicos, al final del año hicimos unas encuestas y preguntamos cuál consideran que fue el mejor culto y varios contestaron ese culto en el que se cortó la luz, porque podemos ver que Satanás se está metiendo, que está tratando de hacer lo que sea para poder alejarnos de Dios y sin embargo nosotros seguimos adelante y ahí es cuando Dios se hace más presente todavía. Tal cual. Es como decir, no dejes que la luz que guíe tu vida sea la de Facebook, la de Instagram, la de YouTube, Sino que sea Dios. que sea la luz de Jesús, ¿no? Que esa sea la que nos ilumine y que nos dé identidad como jóvenes cristianos, ¿no? Fabio, ¿cuál es la pregunta que Elías le hace al pueblo y cuál debería ser nuestra respuesta si no haríamos esa pregunta? Esto es cuando está empezando Elías a hablar un poco antes de que pase todo lo que pasó con el fuego y con Dios, ¿no? Y la pregunta que le hace es, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo creo que acá nuestra respuesta no debería ser como este pueblo de Israel. Deberíamos ser esa respuesta de decir, mi Dios es el supremo. Baal no es nadie. El celular no es nada. Mi Dios es aquel que yo me puedo conectar, que puedo comunicar, que puedo estar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que buscar eso todos los días. Buscar y decir, con la confianza de todos los días, mi Dios es aquel que me salvó, que murió en la cruz y que está conmigo en cada momento, ¿no? Creo que ese es el momento, este es un buen momento para que podamos pensar en eso, meditar y decir, quiero reconstruir mi altar con vos, Dios. Quiero reconstruir todo lo que yo me he equivocado, porque nosotros nos equivocamos todos los días, pero poder todos los días también arrodillarnos y reconstruir ese altar. Así es. Creo que la pregunta que nos queda para nosotros es, ¿no? Démonos cuenta, ¿no? De quién es el Señor, a quién vamos a seguir. Hoy esa pregunta es para nosotros, ¿hasta cuándo vamos a estar entre uno o el otro? Si realmente nos damos cuenta que Jesús es el Dios verdadero, el que nos está llamando, el que tiene un futuro, el que tiene un plan para nosotros, es momento de seguirlo, es momento de levantar nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿No? ¿Dónde es el lugar de nuestro altar? Y entonces tomar la decisión de decir, Señor, empiezo a reconstruirlo, empiezo a tener una relación con vos y vamos para adelante. Sí. Igualmente, si yo me pongo a pensar más que nada en mí, es difícil, ¿no? Uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y por nuestra naturaleza tendemos a lo malo. Nos cuesta. Y nos damos cuenta y decimos, Señor, ayúdame y volvemos y es un ida y vuelta de entre el bien y el mal.
pero yo creo que lo que Dios valora es la intención. Dios quiere que vos sigas intentando La y Él te intención va a seguir ayudando. y el resultado que nos va a dar esa intención después, porque yo puedo tener la intención, pero el resultado puede ser malo. Pero ahora si yo tengo la intención y voy con Dios y me agarro de la mano de Él, el resultado va a ser el mejor que puedo obtener. O puedo tener la intención y no hacer nada. Claro. Justamente la intención y la iniciativa de buscar a Dios todos los días. Tal cual. Bueno, qué desafío que dejamos, ¿no? Para nosotros. Primero que nada, nosotros en lo personal. Sí. Y entonces salir también a compartirlo. Así que bueno, le dejamos el desafío a todos los que nos están mirando, que podamos poner esta decisión en nuestra mente de empezar a seguir a Dios y dejar todo aquello que nos aleja de Él. Así es. ¿no? Bueno, chicos, gracias. Un nuevo repaso juntos. Gracias. Así que estamos contentos y les dejamos ahí para que cada uno pueda estudiar. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego.